Entonces, la formulación del problema principal, ¿no?, es la definición. Es una fase importante y se debe realizar con elementos de la problemática que se investiga, ¿no? Definir un problema es señalar todos los aspectos, elementos, características en forma entendible y precisa, con el fin de que las personas, que son los lectores, los jurados y cualquier persona que revise tu investigación pueda entender el proceso de tu investigación. El problema debe expresarse una relación entre dos o más variables. Ya hemos definido sus dos variables. El problema debe estar formulado claramente y sin ambigüedad, como pregunta: ¿qué efecto, en qué condiciones, cuál es la probabilidad de, cómo se relaciona con, ¿no? El planteamiento debe implicar una posibilidad o realizar una prueba empírica, ¿no? ¿Cuáles son esas preguntas que debemos colocar? Y la formulación del problema, ¿no?, va en signo de interrogación. ¿Qué? ¿Cuándo? ¿Para qué? ¿Quién? ¿Dónde? ¿Con qué? ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Cuándo? ¿Qué relaciones se puede establecer en el proceso? ¿Cuáles son los puntos esenciales de la problemática? ¿Cuáles son las alternativas de solución de la investigación? Y cómo establecer esas relaciones con las variables dependiente e independiente. Un problema se formula cuando el investigador dictamina o hace una especie de pronóstico sobre la situación. Un problema se debe formular, ¿no?, de acuerdo a la situación problemática que has buscado. Entonces, la pregunta general o el problema principal o general debe recoger la esencia del problema y, por lo tanto, es casi el título de estudio, ¿no? La pregunta específica son aquellas interrogantes de aspectos concretos que nos van a solucionar el problema principal o el problema general. No al problema en su totalidad, pero sí en conjunto conforman la totalidad. Con todas las preguntas específicas me van a solucionar el problema principal. Las preguntas específicas son aquellas subpreguntas de la pregunta general. Puedes ¿no?, desmembrarlas en las variables, ¿no?, o la relación que tiene estas. ¿Qué factores debe tener en cuenta cuando formula una pregunta? Precisión, precisos, la variable. Extensión, hasta dónde. Originalidad, relevancia, ¿no?, factibilidad, tiempo, utilidad, ¿no? De cumplirse todos estos factores se pueden lograr un excelente planteamiento de la información. Fuente de la información, de dónde voy a sacar los datos de la investigación o la información de la investigación. Puede ser, ¿no?, la institución pública al cual se realiza la investigación. Entonces, tenemos que delimitar muy bien el problema. Nos permite plantear de manera clara y precisa todos los aspectos del tema que se abordarán en esta investigación. Describirlo en un breve párrafo, definiendo claramente cuál es la contradicción existente entre lo que sucede, la situación actual, y lo que debe ser la situación deseable. Lo que sucede, situación actual, y lo que debe ser situación deseable, lo que ustedes ya perciben que debería ser el cambio. Y se comienza redactando la pregunta. En esta investigación, el título es Diseño de un plan de la estrategia de posicionamiento de la universidad tal de la ciudad de Chiclayo. Voy delimitando dónde queda la institución, dónde queda el lugar, a quién lo voy a realizar, e implementar de manera que el cliente perciba que satisface sus necesidades, situación deseable, ¿no? ¿Qué voy a hacer? Un diseño de un plan, situación actual, le falta, ¿no? Al leer la pregunta yo diría que esta universidad no tiene una estrategia de posicionamiento. Otra pregunta, ¿no? Mira el título, rendimiento en su relación con el desempeño laboral del talento humano en la clínica San Juan de Dios, Pimentel. ¿De qué manera el rendimiento se relaciona con el desempeño laboral del talento humano en la clínica San Juan de Dios? El rendimiento, situación actual, ¿no? Lo que buscamos, ¿no? El desempeño laboral, situación deseable. ¿Dónde lo hago? En una clínica. ¿En qué lugar? Pimentel, Chiclayo. Entonces, yo defino de manera muy clara mi análisis, ¿no?
Problema general acá. ¿Cuál es el nivel de informalidad que se produce en las bodegas del distrito de Ferreñafe en el año 2020? ¿Qué porcentaje? Miran los específicos. ¿Qué porcentaje de la informalidad existe en las bodegas del distrito de Ferreñafe? Me va a llevar a conseguir el problema general. ¿Qué genera la informalidad en las bodegas del distrito? Me va a llegar a conseguir el nivel de informalidad. ¿Cómo afecta la informalidad en las bodegas? Me va a ayudar a conseguir mi problema general. ¿Y qué estrategias puedo proponer para el control de la informalidad? Me va a ayudar a conseguir el efecto, la situación deseable. Entonces, las preguntas específicas son situación actual y situación deseable. ¿Cuál es el impacto que genera la informalidad en la desviación tributaria? Otra pregunta, le damos forma. Y así sucesivamente tenemos que ir creando este trabajo, ¿no?, en equipo y la productividad laboral de los administrativos de la Dirección Ejecutiva de Salud Ambiental, Chiclayo 2021. ¿Cuál es la relación entre el trabajo en equipo y la productividad laboral? ¿De quiénes? De los administrativos. ¿De qué área? Dirección Ejecutiva de Salud. ¿En dónde? En Chiclayo. ¿En qué año? 2021. La gestión presupuestaria, una herramienta de gestión para satisfacer las necesidades de la población. Provincia de Abancay, Apurímac 2021. ¿Cómo incide la gestión presupuestaria como herramienta de gestión para satisfacer las necesidades de la población? ¿Cómo incide? Situación actual, la gestión presupuestaria. Situación deseable, necesidades de la población. ¿Dónde? Abancay, Apurímac, año 2021. Entonces, tenemos que ir sistematizando los problemas específicos o secundarios del problema general, ¿no? Del problema general. Entonces, al plantear el problema principal, significa que debemos interrogarnos con respecto a los aspectos de la realidad que precisamente no se van a o no se conocen, ¿no? Entonces, los problemas, la sistematización es encontrar los problemas específicos o secundarios del problema principal. Acá, la inadecuada gestión de riesgo de desastre por parte de los gobiernos subnacionales debido a la limitada aplicación de las evaluaciones de riesgo. ¿Qué me van a ayudar? Ver la normativa, acciones vinculadas, limitación, planeamiento, ¿no? Un poquito más específico y más filosófico. Acá otro problema, clima organizacional y desempeño laboral de los trabajadores del Municipalidad Provincial de Convención, Quillabamba, 2021. ¿Cuál es la relación entre el clima organizacional y el desempeño laboral en los trabajadores de la Municipalidad Provincial de la Convención, Quillabamba? ¿Cuáles son mis específicos? ¿De qué manera se podrá determinar el diagnóstico del clima? 1. ¿De qué manera se podrá determinar el diagnóstico sobre el desempeño? 2. Situación actual. ¿De qué manera se podrá determinar los factores críticos del clima laboral? Situación actual. ¿De qué manera se podrá determinar los factores relevantes del desempeño laboral que influyen en el clima organizacional? Situación deseable. ¿De qué manera se podrá validar la relación entre el clima? Situación deseable. Entonces, para poder ahondar más esta investigación. ¿Ok? Entonces,